Ah, bueno, entonces sigo lo que me dijiste, ¿no? Porque es una aserción. Ah, no, pero no, es que no era en serio. Ya ahorita, a ChatGPT cuando dices estás mal, alucinaste, te dice, perdón, no, es que, ¿cómo que perdón? Entonces, ¿para qué me dijiste? ¿Para qué hiciste una aserción? ¿No? Entonces, eso lo que significa es que no entiende lo que es una aserción. Entonces, como no entiende qué es una aserción, no entiende lo que es la responsabilidad epistémica, y como no entiende eso, pues no se puede usar en las clases, ¿no? Si necesitas al profe, que ese sí te dice, sí, busca tal página y ahí está, y si le dices, oye, no está, no te va a decir nomás, perdón, a ver, hazme otra pregunta. No. Entonces esto es importante para el uso en academia en general. O sea, yo creo que el uso es positivo si ves ciencia muy aplicada, pero tampoco se generaliza tan rápido, ¿no? Y hay riesgos. Y sobre todo como ChatGPT es un modelo de lenguaje masivo, es importante ver que no entiende qué es una aserción. O sea, es algo que cualquier hablante competente lo entiende, ¿no? Entonces tú me dijiste que ahí está el bus. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Sí. Pero no es una cuestión que lo han programado para que sea así. Sí. O sea, porque yo lo puedo programar para que diga, mira, vamos a probar y que no esté ahí. Exactamente, no lo programaron así. Eso es el modo en el que responde. Pero por eso la gente confía en el chat. O sea, si el chat GPT te dijera, es probable que la gente no. Que más bien una persona que está más acostumbrada a la academia puede, ¿no? Un buen académico puede decir, bueno, entiendo que esta puede ser la respuesta más probable, pero se puede equivocar. Sí. Voy por allá, pero ya voy pensando, de repente se equivocó. Que es un poco como, bueno, deberíamos pensar los académicos un poco escépticamente, sana, ¿no? Exacto, pero es muy interesante preguntarse por qué lo hicieron así. Y creo que la respuesta es que nosotros nunca hablamos de ese modo, ¿no? Eso es algo que me interesa mucho de los que hacían lenguaje común, ¿no? Dice, cuando alguien te pregunta dónde está el bus, nunca le dices, hay una alta probabilidad, ¿no?, de que si no tengo los datos incorrectos y se me metieron los datos, o sea, si tengo suficientes datos y no son incorrectos, hay una alta probabilidad. ¿Sabes o no sabes, no? Los inductivos nuestros los transformamos en aserciones. Exacto. Porque, y esto era muy importante para Frege, ¿no? Porque la aserción es un compromiso epistémico. No es nada más que entendiste la oración, sino que estás comprometida que la oración es verdadera según tu criterio, ¿no? Y de ahí viene la responsabilidad epistémica. Porque entonces, si tu aserción es falsa, fue un despropósito que la respaldaras, ¿no? Entonces eres responsable por decir algo falso. O sea, un ejemplo que a mí me encanta es la invasión a Irak, ¿no? No me encanta la invasión a Irak. Lo que pasó ahí, ¿no? Que el pobre de Colin Powell lo manda Bush, que es un tipo muy decente, Colin Powell, y le dice, tienes que decirle a las Naciones Unidas, y a ti sí te van a hacer caso porque yo no soy como yo, que soy un ranchero loco, les tienes que decir que hay armas de destrucción masiva. Y fue y dijo, hay armas de destrucción masiva. Una aserción. Si les hubiera dicho, hay un, creo que le llamaban pastel amarillo, no sé qué cosa, hay una cosa ahí rara que si hay una probabilidad, pues vete a tu casa, pues si eso es una probabilidad. No, llegó y dijo, hay esto, ¿no? Y yo que soy representante, eso es algo que yo estoy acertando, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante para ver por qué estos programas están generando tanta confianza en los usuarios y por qué es que los han programado de un modo asertivo, ¿no? Pero a ellos sí se los podría ser responsables de ese modo de programar. Yo creo que sí, pero nadie lo ha pensado de ese modo, ¿no? Porque sonaría muy raro, ¿no? O sea, si le haces una pregunta, a ver, ChatGPT, o sea, y ChatGPT alucina súper loco, ¿no? Hay veces que dices, bueno, órale, ¿quién es fulano, no? O ¿cuál fue la película? Muchas veces te da la respuesta correcta, muchas veces te da una cosa loquísima, te responde del mismo modo. Y cuando le dices, estás mal, no te dice, es que opero con respecto a probabilidades, te dice perdón. Y es porque lo que quiere, y bueno, yo ahorita lo borré del pizarrón, pero Ilya Suskiewicz dice, si no obligáramos a ChatGPT a lidiar con humanos, sería mucho más inteligente.
no alcanza el nivel de inteligencia que tiene porque lo obligamos a comportarse bien con seres humanos que tienen valores muy raros y muy rancheros y muy chiquitos, ¿no? O sea, si dejáramos que esto... Al común de la gente no le gusta que le den probabilidad, quiere que le den certeza. Exacto. Porque la gente quiere una certeza. Sí. Sí, el Google Maps te da certezas, no te da probabilidades, ¿no? Te dice, hay una probabilidad alta de que estás en la Católica. A ver, caraca. Sí. Quiero saber dónde está el bus, no me digas que hay una probabilidad alta, ¿no? Pero es muy interesante que, aunque nuestros procesos son altamente inductivos, bayesianos, nos gusta la certeza en los actos de habla y nos gusta en interacciones comunicativas y exigimos certeza. Los ejemplos más claros son las cortes de derecho. Usted estuvo tal día, hay una alta probabilidad, ¿sí o no? Que tú no puedes condenar a 20 años a un tipo porque hay alta probabilidad Sí, de que haya matado. Tiene que haber matado. O sea, aunque la evidencia sea inductiva, lo que... Porque sea alta probabilidad ya es un problema. Porque claro, es alta probabilidad, pero no es. Eso, justo estaba pensando un poco en el ChatGPT. De hecho, ha puesto, tiene 3 botones, ¿no? Que se supone que se funciona ahora con ChatGPT 3.5. Y que este feature te permite, o sea, tiene una función como que es la equilibrada, que es la más parecida al ChatGPT que todos conocemos. Tiene una función que es la más creativa, ¿no? Que te sirve, por ejemplo, si quieres redactar un post o algo, pero tiene una que es precisa. Entonces, esa sí te responde de manera mucho más secas, mucho más constantes y poniéndote los links a cada una de las fuentes. Entonces, bueno, se me ocurría que esa tal vez podría ser una opción, porque alguna de las cosas, por ejemplo, que a mí me ha gustado de ChatGPT es que para algunas tareas que requerían una cierta creatividad, pero que al mismo tiempo era una creatividad aburrida, por ejemplo, no sé, redactar un comentario, un post, te facilita mucho la vida, ¿no? Entonces, a veces sí se necesita un poco esa alucinada. Sí. Pero me parece interesante esto que hace Bing, ¿no? De tener eso, aunque no sabía decir qué tan precisa es el botón preciso. Sí, la razón por la que los de ChatGPT no hacen... ChatGPT es lo que más usa, o sea, Bing lo usa mucha gente, pero ChatGPT fue como el fenómeno. Y creo que la razón por la que te da aserciones es porque si el propósito de ChatGPT es orientarte hacia Google, ¿no? Pierde significancia, ¿no? Pierde importancia, porque entonces lo que quiere decir es, ¿sabes qué? Soy súper bueno para contestar rapidísimo, puedo traducir latín, ¿no? Es como una performance así circense, ¿no? Pero cuando me preguntas de algo en serio, alucino bien barato y entonces te mando a Google, ¿no? Entonces ahí la gente va a decir, no, esto... Entonces yo creo que hay cierto... O sea, si lo hiciera muy bien, debería de haber un modo de que lo hiciera internamente, ¿no? De decir, estoy alucinando, entonces voy a contestar que no, o voy a decir que no tengo acceso, porque es otra cosa. Estos sistemas no tienen acceso a la red. Están entrenados con los datos de la red, pero no están en la red. Entonces... si tuviera la capacidad de decir estoy alucinando, entonces ya estamos en otro juego, totalmente, ¿no? Pero como no tiene esa capacidad, si lo único que hace es decir, pues hay una probabilidad y puede que estoy chafeando horrible, como decimos en México, y como soy chafa, pues te mando a Google, ¿no? Ahora, lo estoy poniendo de un modo muy crudo. ChatGPT te puede hacer cosas creativas muy interesantes, escribir poemas con estilos, hacer cosas muy interesantes. Acabo de estar en un panel donde hay músicos y artistas que dicen ChatGPT nos está abriendo muchas posibilidades donde, por ejemplo, para cuestiones neurodivergentes, de discapacidad, para generar modelos que son difíciles de acceder porque no hay los recursos. Estas cosas están ayudando mucho a los artistas, ¿no? Y tienen sus propios modos de originalidad.
o sea, tiene aplicaciones muy interesantes, pero creo que un límite muy interesante cuando se trata de responsabilidad es que, aunque están operando en este modo de yo te digo que es la verdad, no lo están haciendo de un modo franco, ¿no? Porque incluso las partes creativas que tiene, no es porque esté, o sea, los artistas dicen sí es creativo, ¿no? Pero lo que está usando es todas las colecciones de arte, todo el arte que está accesible en la red, y mezclándolo de un modo interesante, ¿no? Y entonces la discusión es, bueno, eso es lo que hacen los artistas, sí, pero un artista tiene una apreciación de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Volviendo a lo normativo, que una pura probabilidad no te puede dar, aparte de que te estás metiendo en terreno legal, ¿no? O sea, si lo que estás haciendo es hacer un collage como artista, eso es una cosa, pero si estás explotando los productos, el arte de una serie de artistas, te puedes meter en problemas y ya se han metido las compañías en problemas, ¿no? de derechos de autor. Bueno, entonces la otra cosa que quería decir de la pregunta de Giancarlo es que hay un modo de entender, porque me decía, bueno, hay una crítica de la inteligencia artificial que viene de Searle, que dice la intención que le atribuimos a la máquina es secundaria o es derivada, ¿no? O sea, la máquina no tiene intención, y Searle lo usó para o sea, el artículo de Searle es muy limitado porque lo que dice es, y muy anticuado, o sea, lo que dice es las computadoras digitales, o sea, que como las de Turing, nunca van a poder ser inteligentes porque no tienen intencionalidad. ¿Por qué no tienen intencionalidad? Porque la semántica, la sintaxis, no es suficiente para la semántica. ¿Por qué la sintaxis no es suficiente para la semántica? Por el ejemplo del cuarto chino que él tiene. ¿Y por qué es que la semántica es especial? Porque somos conscientes del significado. Ese es el argumento de Searle. Es un argumento un poco anticuado, pero aparte no muy bueno, porque para muchas cuestiones lingüísticas no hace falta que estés consciente. O sea, en una conversación, si alguien te dice, a ver, ¿qué significa lo que acabas de decir? Pues sí tienes que decir, pues esto, así estás consciente, ¿no? Pero para muchas otras cosas, el que lo que digas sea correcto, que esté bien contextualizado, es suficiente, ¿no? En una conversación normal sería hasta problemático, ¿no? Decir, a ver, ¿estás consciente de lo que acabas de decir? Se escuche, o sea, cálmate, ¿no? O sea, estamos platicando a gusto, ¿no? Entonces, no creo que se siga que las máquinas no pueden pensar o hablar porque no están conscientes. Aunque es un argumento que puedes dar. Lo que creo es que la intencionalidad que tienen las máquinas no es, o sea, si es que la pueden tener, tiene que ser agencial, tiene que ser parecida a la nuestra, aunque no sean conscientes. Tiene que tener, por ejemplo, capacidades de atención, aunque no sean conscientes, para atender al contexto. Por eso el paper de los Transformers, que dio origen a ChatGPT, la palabra que usan, que también es un abuso del lenguaje, es atención. Se llama el artículo se llama atención es todo lo que necesitas, porque le llaman atención al modelo que contextualiza la información con un pedazo o con una porción del lenguaje a la secuencia de palabras más probables que siguen de ese contexto de palabras, ¿no? Entonces, si algo parecido llega a pasar, en donde no es que esté consciente en términos de qué se siente pensar un significado, pero contextualiza las palabras y las entiende en el sentido de que saben qué significan en ciertos contextos, no porque estén conscientes, sino porque están atendiendo al contexto, eso podría ser suficiente, no digo que sea, ¿no? Pero quizás sea necesario incluso para el modo en el que hablamos nosotros, ¿no? Que no estamos conscientes todo el tiempo, por ejemplo, de la sintaxis, que es una observación que hizo Chomsky, sí. Claro, porque mi pregunta es un poco a raíz del comentario que había hecho en la primera parte, en el cual Rosemary comentaba, ¿no? Como un bebé empieza a partir de estar corporalizado, a partir de ser una entidad psicofísica,
a obtener estímulos. Entonces, y a partir de esa obtención de estímulos, va aprendiendo, ¿no? Entonces, parece que junto con su existencia biológica hay que natural una serie de intencionalidades que son las que lo dirigen y las que lo ponen en el camino de precisamente aprender, incluso cuando todavía no es consciente, porque un feto no es consciente, no recién nacido, podemos debatir mucho si es consciente o no, pero de todas maneras hay una intencionalidad que lo pone en relación con las cosas y finalmente es lo que determina qué aprende, cómo lo aprende, cómo va articulando. Sí. Y más bien las redes neuronales no tienen eso. Las redes neuronales, más bien, o sea, en un principio son los programadores quienes les dan ese empujón, quienes son los que empiezan a calibrar los distintos parámetros de las neuronas para más o menos obtener los resultados que se desean, y finalmente pues ya luego con pruebas de ensayo y error van refinando cada vez más esos ajustes y haciendo que la máquina se autocalibre. Pero mi pregunta sería, ¿hasta qué punto ese proceso de autocalibración, fundamentalmente, podría permitir que la máquina en algún momento tenga lo que podríamos llamar una intencionalidad propia? Sí. Bueno, por eso, a ver, voy a ser rápido aquí, esto nomás para volver al ejemplo del café de Stuart Russell. O sea, para mí, por eso, esta cuestión de intencionalidad, que es medio abstracta, intencional, sí, estoy usando. Sí, está muy bien porque Sí, está bien. es la verdadera intencionalidad. No, vamos a ver. Es una asunto de... Ponla con T para que tenga a ti. Y te libres del problema. Sí. Aquí, mira, ¿qué les parece? Intencionalidad. Entonces, eso parece dinero ahora. Eso es lo que quiere Google. Atención. El ejemplo de Stuart Russell, o sea, yo creo que para entender ese origen corporizado importante de la vida, que da intencionalidad brentaniana, ¿no? O sea, no necesitas el que el contenido sea verdadero para que lo tengas representado, lo tengas, o sea, como parte de tu experiencia, como algo que está relacionado a un contenido posible, ¿no? O sea, que es muy importante para cómo funciona el lenguaje, ¿no? O sea, el ejemplo de Roderick Chisholm es: el lenguaje es intencional en el sentido de Brentano, porque hay expresiones lingüísticas que no puedes entender sin la intencionalidad. Por ejemplo, el ejemplo que da es: Diógenes busca a un hombre bueno, ¿no? Ese ejemplo es verdadero aunque no existan hombres buenos, ¿no? Entonces, y las condiciones de verdad, o sea, las puedes entender, etcétera, ¿no? Entonces, esa intencionalidad emerge de algún lado, y el chiste es, bueno, puede depender de la conciencia, puede depender de capacidades de atención, pueden estar corporalizadas, pueden depender fundamentalmente de la vida, tienen que ver con valores, y para mí lo importante es que las necesidades son las que anclan los valores. Entonces, déjame nada te doy un ejemplo. Está el ejemplo de le das una instrucción, es un comando, ¿no? Al coche: dame un café lo más rápido posible. Entonces ese es el comando, ¿no? Y vamos a suponer que, o sea, vamos a usar el ejemplo de Russell. El ejemplo de Russell es: el carro acelera y impacta un Starbucks, ¿no? Mata, y tú estás ensangrentado, ¿verdad? Entonces, eso fue un cumplimiento del comando. Tuvo intencionalidad de primer orden, ¿no? Pero violó el modo en el que se debe cumplir, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que pasa mal ahí?
lo que dice Russell, este es Stuart Russell, no Bertrand Russell, es que hay una falta de alineación de valores. Y entonces él se dedica en el libro, en todo su libro, que es el de... A él es el que más discuto en mi libro, ¿no? Porque él es como filosóficamente muy sofisticado. Dice cosas rarísimas. Por ejemplo, dice que no hay un filósofo más importante para el problema de la metaevidencia y el metaaprendizaje que Nelson Goodman. Yo soy muy fan de Nelson Goodman, pero eso es rarísimo decirlo, ¿no? Entonces, dice, aquí el problema es un problema de alineación. Tenemos valores que nos impiden que cuando alguien nos diga dame un café lo más rápido posible, aventarles el café en la cara, ¿no? O proyectarlos a un Starbucks, ¿no? Pero es algo que estas máquinas no pueden entender si no tienen los valores. Y entonces lo que yo digo es, bueno, ¿qué pasó ahí? Que esto es un tipo de necesidad que es en parte biológica. O sea, el agente es un organismo biológico. Eso es algo que entendemos automáticamente, ¿no? No es algo que para cumplir con el comando puedes proyectar a un Starbucks, ¿no? Lo vas a matar, algo malo le va a pasar. Y la necesidad no justifica que hagas eso. Si el comando es sálvame la vida, porque estoy a punto de impactarme contra una pared y el carro te proyecta, ¿no? Tipo James Bond, al lado del camino, pues ahí sí se justifica, te está salvando la vida. Pero dame un café y te proyecta el Starbucks a ver qué pasó ahí. Entonces, lo que es interesante es que los valores que tenemos para el problema de alineación forman parte de una escala de valores que están anclados en que somos un ser biológico, ¿no? La necesidad de beber café no puede, o sea, la necesidad de integridad física está por arriba de esta necesidad, ¿no? Y eso no es una regla. O sea, es una regla que puedes programar en una máquina, ¿no? Y entonces la máquina, ahí estás en el... Por eso el trolley problem es el sí. Eso no es una regla. Porque tú dices, se la puede programar una máquina que es una regla. Sí, sí la puedes programar, pero nosotros no lo entendemos como una regla abstracta. O sea, no es una regla que viene de fuera. Ya. Para la máquina esta es una regla que viene de fuera. Es una regla rara, ¿no? Del programa máquina. Porque entonces necesitas, este es Wittgenstein, si lo ven, ¿no? Necesitas una regla que te diga qué es integridad física. Y otra regla que te diga qué es físico. Y otra regla que te diga por qué tiene que ser íntegro. Y otra regla que te diga cómo es que beber café tiene que estar. Otra regla que te diga por qué la gente necesita beber. Russell dice, esto es una pesadilla, jamás vamos aparte, cada quien tiene sus valores y tiene distintas alineaciones. Y lo que dice es, a mi punto de vista, casi espeluznante. Lo que dice es, cada quien va a necesitar su propio agente inteligente que esté bajo sus órdenes y su control. Porque si no, la inteligencia artificial no va a ser compatible con el problema de alineación de valores. Y dice que esto es en parte porque no sabemos cómo nosotros alineamos nuestros valores. Y yo digo, pues sí sabemos, ¿no? O sea, aquí sabemos. No, esta regla no viene del cielo, ¿no? O sea, no nos cayó como relámpago. Sabemos que esto está arriba de esto porque nos interesa estar vivos porque somos seres vivos. Eso no es un misterio para nosotros, ¿no? Y Stuart Russell, si quieren, chéquenlo. Es uno de los ejemplos que pone y lo discuto en el libro. Stuart Russell dice, si yo quisiera programar un coche de inteligencia artificial que me diga, que me lleve y que el comando sea, llévame a tal dirección del modo más seguro posible. Dice, aquí les va porque eso es imposible, ¿no? Seguro tiene que ver con probabilidades de terremotos, que donde yo vivo es muy probable. Ya lo llevamos esperando 5 años y más. Posibilidad de catástrofes ambientales, probabilidad de accidentes, probabilidad de
nunca te va a llevar a ningún lado. Va a ir a 10. Cuando nosotros actuamos, tomamos riesgos que sabemos que son altamente probables. Pues, la gente vive en la Ciudad de México. La gente vive, o sea, esto es... ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos necesidades y sabemos qué necesidades están por arriba de otras, porque somos el tipo de organismo que somos, ¿no? Otro ejemplo que pone Stuart Russell, ya con esto me callo, porque si tú le dices, esto tiene que ver con necesidades de tipo trascendental, un tipo de necesidad más como estética, trascendental, de cumplimiento personal. Tú le dices a tu achichincle inteligente artificial, es palabra de chilanga, achichincle, llévame, ¿sabes qué? Que uno de mis sueños en la vida es subir, o sea, el comando es, ayúdame a subir a la cumbre del Everest. Y el achichincle agarra un helicóptero y en el helicóptero te sube. Stuart Russell dice, no te entendió lo que querías. Porque el esfuerzo de subir el Everest no tiene que ver con estar arriba del Everest, tiene que ver con el reto de subir el Everest. Y eso solo lo entiende un organismo para el que subir el Everest es un reto. Eso no es un reto para un helicóptero, pues es un reto para nosotros. Es especial subir el Everest porque necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos hacer varias cosas, y solo si estás en muy buena condición física y eres muy aventurero o aventurera y estás como, ¿no? Estás muy bien entrenada, solo así, y eso es lo que lo hace especial. El achichincle inteligente te lleva en el helicóptero y dice, pues eso no sirve para nada. Sí. Pero Carlos, lo que está ahí es presuponiendo simplemente falta de complejidad de información, porque y de anclaje. De anclaje, ¿no? Porque esa norma no tiene sentido si no fuéramos el tipo de organismo que somos. Sí. Pero yo creo que eso es importante para cómo se alinea, cómo nos alineamos nosotros. Y Russell dice que no sabemos cómo es que nos alineamos. Cita a Harsanyi, cita a muchas gentes que hacen teoría de juegos y teoría de probabilidad. Y dice, no, esto es un problema muy fuerte, ¿no? Pero creo que incluso, independientemente de los problemas técnicos, creo que decir que no sabemos cómo se alinea es una exageración, porque incluso dando sus ejemplos, sabemos de dónde viene este orden, ¿no? ¿Sí ayuda eso? Claro. Sí. Había dos preguntas. Una duda Sí. sobre eso de, o sea, si se programan algunas necesidades que se deben satisfacer para que una gente, no sé, se desenvuelva dentro de lo correcto, no sé, si es que se sobrepasa esto de organismo o cuestiones biológicas, por ejemplo, si lo que se considera como el canon de derecho natural de un país, si se programara todo eso en un conjunto de agentes, entonces, ¿cuál sería el mayor riesgo de que suceda este tipo de... Eso es el sueño de los gobiernos fascistas. El riesgo sería que y fíjate, el derecho es un ejemplo muy interesante, porque en el derecho lo que tú quieres es dar un orden normativo a comportamientos que son muy diversos y que no entran necesariamente en lo normativo, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo. No hay caso por medio, pero hay como una suerte de máxima que puede considerar racional, no sé cómo. A ver, sí, creo que o sea, me interesa mucho lo que dijiste del derecho, pero conectado a esto hay una pregunta que a ver si la encuentras útil. Una de las preguntas en derecho es si el derecho depende de principios racionales o depende de principios políticos cuasi racionales, teoría de juego, economía, principios de economía, leyes de Pareto, de utilidad, o depende de reglas morales. Esa es una discusión muy importante en filosofía del derecho. Y lo que mucha gente ha dicho es, no es ni una ni la otra. O sea, el derecho tiene mucha complejidad porque el comportamiento humano es muy complejo. En derecho penal necesitas reglas morales. Y ahí lo de integridad física no basta.
La regla de integridad física no basta, exacto. Entonces, basado en puras necesidades, no puedes tener un orden normativo jurídico, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes que proteger corporaciones, pero